Vamos a hablar de los congresistas porque quería hablar de este viaje a China en particular y sí, quizá el caso más saltante es de Carol Paredes porque es la presidenta de la Comisión de Ética, pero más temprano Fernando Carballo conversaba con Silvia Montesa, que es miembro de la mesa directiva, y ella decía muy suelta de huesos que ella volvería a viajar, que eso no son donaciones, no son dádivas, que ella viaja por el bien del pueblo peruano. Es decir, ya una desconexión de la realidad absoluta. Total. Y además con el agravante de actos que tienen un propósito de silenciar a las personas. Este bono que han dado hoy día a los trabajadores más bien tiene o es una señal de tratar de mantener en silencio a todos aquellos que han sido objeto de acciones ilícitas de parte de los parlamentarios. E interesante sobre ese tema lo que saca el día de hoy también el Diario del Comercio, justamente sobre el bono, porque dicen que justamente las oficinas de los congresistas mochasueldo, ¿no? Los denunciados por mochasueldo, estarían recibiendo, sus asesores, sus trabajadores que cerraron filas con ellos, estarían recibiendo ese bono. Pero, nuevamente, Pedro, ¿cuál es el mensaje que dan de haber flagrantemente, en muchísimos casos, congresistas que le han robado la plata a sus trabajadores y no pase absolutamente nada con ninguno? Y con los partidos. Y con los partidos. Porque acá tenemos otro escandaloso caso, el de la hermana del señor Acuña. El señor Acuña, como sabemos, está más preocupado en conseguir licencias para irse a Madrid a disfrutar de sus millones que darle agua potable a Trujillo. Y se comprometió públicamente a sancionar los actos de corrupción. Lo dijo. Su hermana, es decir, si tenía dificultades financieras, teniendo a un hermano millonario, ha podido recurrir a él. Y él ayudar a su hermana. Pero él dijo que todos los actos de corrupción se iban a... ¿Y qué ha hecho la hermana del señor Acuña, miembro, ahora aliado político de la señora Boluarte? Porque ha colocado se ha quedado mudo. Se convierte en cómplice Acuña de estos actos del Parlamento. Bueno, y ya tenemos otros casos que simplemente son delirantes, acción popular, ¿no? Y Acuña, para no salirme de ahí, Acuña lo dijo con nombre y apellido. Sí. César Acuña dijo sobre Rocío Torres, que es una de las mochasueldos, bueno, la vamos a expectorar del partido. No pasó nada, todo lo contrario. Salguana fue a la Comisión de Ética para blindarla ese día que estaba debatiéndose el informe. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nos estamos acostumbrando al uso de la mentira permanente, a tolerar actos de corrupción, y esto degrada gravemente la institucionalidad democrática del país. No podemos tener una presidenta que no honra su palabra y parlamentarios que recurren a acciones ilícitas para beneficiarse personalmente. Esto es absolutamente vergonzoso y condenable. Y en ese escenario, porque hablamos de la presidenta y hablamos de un Congreso, ¿no? Parecen ambos muy desconectados de la realidad. ¿Cómo evalúas la gestión de Alberto Tarola como premier? ¿Crees que ya llegó el momento de un refrescamiento ahora en 28 de julio? A mí no me gusta dar recomendaciones públicamente. De acuerdo a lo que he dicho, cada televidente sacará sus conclusiones, ¿no? Pero creo que acá hay un tema de el anverso y reverso de la medalla. Es decir, Tarola es una persona de absoluta confianza de la presidenta Boluarte porque cuando fue su abogado le evitó que perdiera la condición de vicepresidenta de la República, y en gran parte debido a la habilidad como abogado, la señora Boluarte está en el poder. Entonces ahí hay un problema ya de cohabitación política, ¿no? Pero acá lo grave también es que hay otros sectores que deberían actuar, porque tenemos Ministerio Público, tenemos Tribunal Constitucional. ¿En qué se ha convertido el Tribunal Constitucional hoy en día? En una mesa de partes que ratifica las violaciones al orden democrático y constitucional del Parlamento. Esa es la verdad. No recuerdo, tal vez en la época de Fujimori, algunos casos, ¿no? Bueno, el caso más escandaloso que se cargaron a los 3 magistrados. Pero es realmente bochornosa la actuación de este Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Y la Fiscalía de la Nación? Bueno, la Fiscalía de la Nación
ha cumplido un papel fundamental en la caída de Castillo. Pero ahora la fiscal de la Nación también tiene que hacer lo que es obligación de toda autoridad constitucional y democrática, dar cuenta de sus actos. Si vamos a criticar a los congresistas que se consideran impunes, y entonces cuando tú le haces una entrevista y una pregunta a una congresista, gritonea y maltrata a un periodista, se creen que están por encima de la Constitución y la ley. Y eso en democracia no existe. Lo que nos diferencia de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela y de todas estas dictaduras criminales es que la autoridad democrática tiene la obligación de dar cuenta, nos guste o no. Y yo creo que imitando a Castillo, al golpista y corrupto Castillo, que no daba cuenta de sus actos, porque esa es la verdad, no daba entrevistas, no respondía, acá los parlamentarios y los ministros y las autoridades creen que no están obligados a dar cuenta de sus actos. Solo ¿no? para poner un ejemplo, ¿no? Llama la atención que luego de que se apruebe este proyecto que cambia la figura de la colaboración eficaz, la Fiscalía, la fiscal de la Nación, no haya dicho ni pío sobre el tema, entendiendo que es un proyecto que afecta directamente a su independencia. Y además, digamos que es una obligación de la Junta de Fiscales, no solo de la fiscal de la Nación, no personalicemos. Pero por eso digo, ¿no? Estamos en una situación crítica en donde la crisis se profundiza. ¿La democracia está en riesgo, como decía Salas Arenas? Lo que están ocurriendo son hechos que afectan el orden constitucional y democrático. Hay una democracia con todas las limitaciones. Ya la democracia peruana en las calificaciones internacionales ha bajado de nivel. Precisamente por quiero ser prudente en el uso de los términos, ¿no? Por esta conducta realmente sin respeto al orden democrático y constitucional. Eso al final termina afectando la imagen internacional del país. Y eso se conecta directamente en el tema económico, en el tema de las inversiones, del trabajo. Y lamentablemente, si a eso le sumamos los problemas que ha tenido el gobierno con las catástrofes naturales, el dengue y ahora el problema que se viene en el norte, bueno, necesitamos pues un manejo adecuado del Estado. Solo para terminar, Pedro, ¿puede todavía la presidenta Boluarte enrumbar justamente el gobierno sin digamos, terminar de perder la cabeza o confrontar con el Congreso? Porque hay una realidad. Ella es una presidenta débil y depende de ese Congreso. Ahora, yo no solo le echaría la culpa a la presidenta Boluarte. Acá hay una corresponsabilidad tanto del gobierno como del Parlamento. Sí, claro. Todos los partidos políticos que forman parte de este Parlamento ciertamente tendrán que responder. Ya llegamos a unos casos de escándalo, repito, como el de los denominados niños de Acción Popular. Una impunidad nauseabunda. ¿A qué extremos hemos llegado y cuáles van a ser los límites? Bueno, eso hay que combatirlo, porque no podemos permitir que estos grupos pongan al país en una situación crítica y al borde del abismo, ¿no? Termino con esto. ¿Tú crees que esta situación que describes con mucha claridad y preocupación termine traduciéndose en los próximos días en manifestaciones en las calles, lo que se denomina la llamada toma de Lima o manifestaciones en otros puntos del país? El derecho a la protesta, a la movilización, a organizarse es fundamental en democracia, pero sin usar la violencia. Yo creo que acá hay que condenar el uso de la violencia. La democracia establece los canales, las vías para cambiar las cosas democráticamente y sin violencia. Ese es mi punto de vista. Muchísimas gracias, Buenas Pedro. noches. Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros, abogado constitucionalista. Vamos